La fecundación es el proceso por el cual el óvulo se une al espermatozoide. Puede ocurrir dentro de la hembra o fuera de la hembra. Si ocurre fuera de la hembra, se va a llamar fecundación externa. Si ocurre dentro de la hembra, se va a llamar fecundación interna. Los seres que tienen fecundación externa son celenterados, moluscos, equinodermos. También los peces osteícteos, es decir, peces con huesos, y los anfibios. En el caso de los anfibios ocurre el famoso amplexo, o también llamado abrazo nupcial, en el cual el macho abraza por detrás a la hembra, ambos se frotan, la hembra eyecta los óvulos y el macho los espermatozoides y se juntan en el agua. En el caso de fecundación interna, el macho tiene que insertar el semen dentro de la hembra y para eso puede servirse de aletas en el caso de los condrictios, que son los peces cartilaginosos como el tiburón, tentáculos como el caso de los cefalópodos, que son un tipo de moluscos. Los cefalópodos son los pulpos y los calamares. Y en otros animales vertebrados que por ejemplo utilizan el pene, como el caso de los reptiles, aves y mamíferos. Una vez que ocurre la fecundación, se forma el huevo o cigoto. Los huevos se clasifican de acuerdo a la cantidad de yema o vitelo que tienen. La yema o vitelo es la reserva de nutrientes para el embrión. Está formado principalmente por lípidos y por carbohidratos. El huevo puede ser oligolecito, mesolecito, telolecito, centrolecito. Se dice oligolecito cuando tiene escasa yema, escaso vitelo. Date cuenta que casi el citoplasma no tiene yema. Es típico de mamíferos, celenterados y equinodermos. Mesolecito cuando tiene más yema, tiene más vitelo. Date cuenta, compara el de arriba con el de abajo. Acá hay mucho más yema. Y un detalle más, que la yema está en la parte inferior del huevo o cigoto. Esto es típico de anélidos, moluscos y anfibios. En el caso de los huevos telolecitos, quiero que te des cuenta, hay mucha más yema y los granos son más grandes. Compara el de arriba con el de abajo. Ahora, el embrión, o mejor dicho, la parte de la célula que va a formar al embrión es este disco que está acá en este extremo. A esto se lo va a llamar disco germinal. Esto lo vamos a encontrar en peces, reptiles y aves. Como aquí, por ejemplo. ¿Ves? Esto es el disco germinal. En el caso del centrolecito, date cuenta, el núcleo está en el centro, rodeado de un poquito de citoplasma y toda la yema lo rodea. ¿Viste? La yema está en el centro del huevo, pero se va a llamar centrolecito. Ahora, tú dices, profe, pero se parece a los anteriores. No. Es que quiero que te des cuenta que la yema está en el centro y hay un poquitito de citoplasma que lo rodea. ¿Viste? El núcleo en el centro, lo rodea la yema y un poquitito de citoplasma en la periferia. Eso es típico de insectos. Una vez ha ocurrido la fecundación, viene el desarrollo embrionario, que se divide en 3 etapas. Primero, la segmentación, en el cual el huevo cigoto va a dar origen a la blástula. Una vez que se ha formado la blástula, viene la siguiente etapa, que es la gastrulación, cuando la blástula se convierte en gástrula. Y luego viene la última etapa, que es la organogénesis. En la gástrula nosotros vamos a encontrar 3 capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Estas capas embrionarias o capas germinativas son importantes porque a partir de ellas se van a formar todos los tejidos del cuerpo. Mira, aquí está ocurriendo la fecundación. Luego se forma el huevo cigoto. El huevo cigoto va a sufrir segmentación o clivaje. ¿Qué consiste esto? Esto consiste en mitosis. Pero hay un detalle importante. En estas mitosis, las células hijas cada vez son más pequeñas que la célula madre. Por eso, mira, estas 2 hijas son la mitad de la célula original del huevo cigoto. Y cada vez se dividen más. 2, 4, 8, 16, 32. Cuando tengo 16 o 32 células, cada célulita, te cuenta, es mucho más chiquita que las anteriores. Y al conjunto de ellas se le va a llamar mórula. Y a cada célula hija se le va a llamar blastómera. En esta etapa, la mórula es una esfera compacta. No hay ningún espacio. Todas las células están pegadas unas a otras. Luego las células migran y van a la periferia, dejando en el centro un espacio vacío que se va a llamar blastocele. A esta etapa se le llama blástula. En el caso de los mamíferos, a la blástula se le va a llamar blastocisto. Si nos damos cuenta, luego estas células comienzan a hundirse,
formando una invaginación. Al proceso por el cual las células migran y forman esta hendidura, esta invaginación, se va a llamar gastrulación. Aquí podemos observar un detalle muy importante. Mira, aquí en este momento en el embrión no tenemos algo que lo rodee. Compara aquí, algo lo rodea, algo lo rodea, algo lo rodea, algo lo rodea. Lo que rodea el embrión hasta esta etapa era lo que había formado anteriormente la zona pelúcida del óvulo. Lo que rodea el óvulo es la zona pelúcida y se mantiene durante el óvulo, durante la mórula y también durante la blástula. Pero al momento que se forma la gástrula, ya la zona pelúcida desaparece. En este momento ya tenemos la gástrula. Se llama gástrula porque tiene una invaginación, una hendidura a la que vamos a llamar arquenterón. Su importancia radica que va a formar al intestino primitivo. Y la entrada de este arquenterón, esta boquita, es el blastoporo. El blastoporo es importante porque el blastoporo puede formar la boca o el ano. En animales protostomados va a formar la boca. Y en animales deuterostomados, el blastoporo va a formar el ano. Y en esta etapa, el embrión ya tiene 3 capas, llamadas endodermo, mesodermo y ectodermo. A eso se les va a llamar capas germinales o capas embrionarias. Regresando al inicio, el huevo cigoto es una sola célula y a esto se le va a llamar totipotente, porque esta sola célula va a formar a todo un ser vivo. Las blastómeras también son totipotentes, porque cada una de ellas puede formar a todo un ser vivo. Cuando estamos en la etapa de gástrula, ya las células no son totipotentes. Ya cada célula va a tener una función. En este momento, las células del endodermo van a formar unos tejidos, mesodermo otros tejidos y el ectodermo otros tejidos. El ectodermo es la capa externa, el mesodermo la capa de en medio y el endodermo es la capa interna. En este momento vamos a decir que las células son pluripotentes. Las células del ectodermo, mesodermo y endodermo son pluripotentes porque ya no pueden formar a todo un ser vivo, pero sí pueden formar varios tejidos. Por ejemplo, el ectodermo va a formar el tejido epitelial, el tejido nervioso y también los órganos de los sentidos. El mesodermo va a formar todo el tejido conectivo, es decir, el tejido conectivo propio y el tejido conectivo especializado, como por ejemplo el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido sanguíneo. Además, el mesodermo también forma el tejido muscular. Y no te olvides que el mesodermo también forma el tejido epitelial, porque el tejido epitelial es el único que se forma a partir de las 3 capas embrionarias o capas germinales. El endodermo va a dar origen al sistema digestivo y al sistema respiratorio. ¿Viste? Las capas germinales ya no pueden formar a todo un ser vivo. Cada capa va a formar a un tejido o un órgano en particular. Por eso ahora van a ser pluripotentes. Al proceso por el cual estas capas van a formar los órganos se va a llamar justamente organogénesis. Una vez que se ha completado el desarrollo del descendiente, del nuevo ser, ocurre el nacimiento. Puede ser de 3 formas: ovíparo, ovovivíparo o vivíparo. Se dice ovíparo cuando nace por medio de huevos, es decir, la hembra pone el huevo y la cría se desarrolla independientemente de la madre. Ahora, la madre puede cuidar a los huevos, como en el caso de las aves, algunos reptiles, o simplemente pone los huevos y se olvida de ellos, como es el caso de muchos peces, reptiles, también anfibios. Recuerda que los peces que ponen huevos son los osteícteos, es decir, los peces óseos. Los invertebrados también son ovíparos porque ponen huevos. En el caso de los vivíparos, el huevo se desarrolla dentro de la madre, pero no hay contacto, no hay comunicación entre la madre y el descendiente, entre la madre y la cría. Por ejemplo, los peces cartilaginosos, los condrictios, que son los tiburones. El huevo se desarrolla dentro de la hembra, pero no hay comunicación entre la cría y la madre. También esto ocurre en boas. Las boas, que son un tipo de serpientes, el huevo se desarrolla dentro de la hembra.
sin que haya contacto entre la hembra y la cría. Y de cosa curiosa, también en los escorpiones. El huevo se desarrolla dentro de la hembra, por eso da la apariencia que las crías de los escorpiones nacen vivas. El último caso es vivíparos, cuando la cría nace viva, es decir, no se ponen huevos. La cría se desarrolla dentro de la hembra, pero hay comunicación con la madre a través de la placenta. Esto es típico de los mamíferos. Los únicos mamíferos que no son vivíparos son los ornitorrincos y los equidnas, porque son mamíferos que aún conservan la característica de nacer por medio de huevos.